En algún rincón del inframundo, aún resuena el eco del llanto de una madre que, al perder a su hija, sumió al mundo en un invierno sin fin. ¿Qué sucede cuando incluso los dioses no pueden detener el dolor? Esta es una historia de amor forzado, de furia divina y del nacimiento de las estaciones que rigen nuestro mundo hoy en día. Hoy, en el baúl del misterio, abrimos las puertas al mito eterno de Perséfone, la reina del inframundo. A diferencia de las historias reales que solemos contar en este espacio, hoy nos adentraremos en el terreno de los mitos antiguos. En este episodio especial, en un viaje al origen de la mitología, a petición de uno de nuestros oyentes más fieles, Carlos Jiménez. Así que prepárate para envolverte en una narrativa cargada de simbolismo, tragedia y belleza temporal. Antes de comenzar, no olviden activar la campanita, suscribirse, comentar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Este es el segundo capítulo a la carta y lo solicitó Carlos Jiménez. Si tú gustas un capítulo a la carta, puedes leer en la descripción del video la solicitud para que puedas pedirlo. Mi nombre es Rafael Elcir Enríquez y esto es El Baúl del Misterio. El rapto de Perséfone y el mito de las estaciones del año. Mucho antes de que la historia escrita tomara forma, en los susurros del fuego, en el eco de los montes y en el rugido del mar, los griegos comenzaron a explicar el mundo que los rodeaba, y lo hicieron a través de los mitos. En el corazón de esta cosmovisión estaba el monte Olimpo, morada de los dioses, seres inmortales con emociones humanas, capaces de amar, de destruir, de desear y de castigar. Zeus, el padre de todos, gobernaba los cielos con su rayo en la mano. Hades, su hermano, reinaba en las profundidades del inframundo, entre sombras, muertos y secretos. Deméter, la hermana de ambos, era la diosa de los campos y de la siembra, de los frutos que alimentaban a los hombres y protectora de la vida en la tierra. Y entre ellos estaba Perséfone, joven, pura, aún sin comprender su papel en el destino de los dioses y de los hombres. En la mitología griega, los dioses no estaban separados de la humanidad. Al contrario, influían en ella y eran reflejo de sus pasiones. Cada cambio en el clima, cada cosecha, cada catástrofe o bendición tenían una historia detrás, una explicación divina. La relación entre lo divino y lo natural era indisoluble. Cuando la tierra florecía, era Deméter quien sonreía. Cuando los campos morían, era su furia o su tristeza la que se manifestaba. Y en este tejido entre los cielos y la tierra es donde nace la historia de Perséfone. Perséfone era hija de Deméter. Su nombre significaba la portadora de la destrucción o la que destruye la luz. Pero nadie lo sospechaba aún. Para su madre era la niña de los campos, la risa que hacía danzar a las espigas, la doncella eterna, la pequeña que al danzar y sonreír, la vegetación y la fauna florecían de una manera celestial. Era símbolo de la primavera, de la vida que renace tras el frío, del color que cubre la tierra. Deméter la protegía del celo, la escondía de los dioses varones, del Olimpo, del destino. Quería conservar su pureza, su inocencia y su luz. Pero en las sombras del inframundo alguien la observaba, alguien ya había decidido hacerla suya. En una mañana serena, Perséfone caminaba entre los campos del mundo mortal, recogiendo flores que recién brotaban del invierno, narcisos, lirios, azafranes. Cada pétalo parecía inclinarse ante su presencia. La vida respondía a su sonrisa. El sol acariciaba su piel. El mundo estaba en equilibrio.
pero el equilibrio iba a romperse. De repente, la tierra se abrió como una herida antigua. Del abismo emergió un carro oscuro, tirado por corceles de ojos encendidos. Y en él, Dios Hades, el señor del inframundo, el invisible, el temido. Sin decir una palabra, la tomó entre sus brazos. Ella gritó, los lirios se marchitaron y el cielo se volvió gris. Y en un parpadeo desaparecieron bajo la tierra. Por otro lado, Deméter sonreía. Había una colina donde florecían los primeros frutos del año y quería mostrárselos a Perséfone. Era un regalo de madre, un instante de alegría compartida entre el verdor y la luz. Pero al llegar, no la vio. Solo un campo vacío, flores arrancadas del suelo y un eco suspendido en el aire. Perséfone, susurró. Pero no hubo respuesta. Caminó más. Quizás había seguido otra dirección. Quizás se había escondido entre los juncos. Quizá no estaba. El vacío empezó a crecer en su pecho. El viento dejó de ser cálido. La tierra parecía mirar hacia abajo, cómplice de algo que no debía revelar. Deméter corrió, gritó su nombre una y otra vez. La llamó entre árboles, entre piedras, entre ríos, pero el mundo entero se había vuelto sordo. Buscó, preguntó, suplicó, pero los dioses callaban. Deméter sintió el vacío de inmediato, como si el alma de la tierra se le hubiera arrancado del pecho. El Olimpo, majestuoso y silencioso, escondía la verdad, porque todos sabían, pero ninguno quiso hablar. Y en medio de todo el caos y la confusión, fue Helios, el dios Sol, quien finalmente confesó. Fue Hades quien la raptó, y Zeus, el rey de los dioses, fue quien lo permitió. Pero, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Cómo es que Hades, el dios del inframundo, se atrevió a tomar a la hija de Deméter? La verdad estaba escrita en lo alto del Olimpo. Zeus, el padre de Perséfone, el señor del rayo, el rey de todos los dioses, sabía del rapto antes de que ocurriera. Hades había ido a él en secreto. Le habló del deseo que lo consumía, del vacío en su trono sombrío y de la necesidad de una reina. Zeus escuchó, no se opuso. No dio su bendición, pero tampoco su negativa. Y en los juegos crueles de los dioses, el silencio también es un pacto. Así, llegaron en su trato tácito. Hades tendría a su esposa y Zeus mantendría la armonía en la cima del Olimpo, a costa del corazón de su propia hija. Deméter nunca fue informada. Ella no fue parte del trato. Su dolor no fue contemplado. El precio era terrible. Deméter, madre de la fertilidad, abandonó su rostro de diosa y se convirtió en luto, en sequía, en tierra estéril. Su llanto fue el invierno. Cuando la madre dejó de buscar, comenzó a destruir. Deméter, la diosa de la agricultura, de la vida que brota desde la tierra, se convirtió en una sombra sin consuelo. Cada paso que daba sobre el mundo lo marchitaba. Los campos se volvieron polvo, las semillas se negaron a crecer. La tierra, antes fértil, se endureció como piedra. El sol se ocultó tras nubes eternas. El calor abandonó los valles. El invierno, que aún no existía, nació del llanto de una madre. Los humanos sufrieron, el hambre se volvió peste y los sacrificios cesaron. Y por primera vez, los altares quedaron vacíos. Mientras tanto, en lo profundo, en el reino de Hades, las almas de los muertos comenzaban a acumularse. Cada día, más almas descendían a sus dominios. Hombres, mujeres, niños, morían sin fruto de comer, sin esperanza que los salve. Y el río Estigia fluía más oscuro que nunca. La muerte caminaba libre por el mundo,
y el inframundo simplemente se llenaba. El equilibrio se había roto. Los dioses comenzaron a preocuparse. Sin ofrendas, sin plegarias, sin fuego en sus templos, el poder de los dioses se debilitaba. El eco de la tragedia llegó a los pasillos dorados del Olimpo. Zeus comprendió que su silencio ya no podía sostener el equilibrio del mundo. Desde lo alto del Olimpo, Zeus por fin tomó una decisión. Las plegarias silenciadas, el hambre de los hombres, la ira implacable de Deméter, todo amenazaba con romper el equilibrio cósmico. Y entonces fue cuando el Zeus volvió. Enviado por Zeus, el veloz Hermes descendió al inframundo, cruzando el río de los muertos y el umbral del reino sin retorno para llevar un mensaje claro. Perséfone debe regresar con su madre. Pero Hades, señor de las sombras, no entrega sin condiciones. Había aprendido a amar a aquella chica de aula alegre que iluminaba su reino sombrío, y como todo en el inframundo, actuó con engaño. Ofreció a Perséfone una fruta, una simple granada, dulce, roja como la sangre, y ella, con hambre, con nostalgia y con la inocencia aún intacta, la comió. Las leyes del inframundo son antiguas y absolutas. Quien prueba alimento en el reino de los muertos le pertenece. Perséfone había sellado su destino sin saberlo. No podría regresar del todo, no sería libre nunca más. Su alma estaría unida al reino de los muertos. Zeus, acorralado, propuso una tregua, un pacto, un nuevo equilibrio. Zeus, quien ya había escuchado la voz de la razón y la desesperación, para evitar que el mundo sucumbiera al hambre y al frío eterno, y para proteger a su hija de la prisión eterna, propuso un acuerdo con Hades. Perséfone viviría parte del año con su madre Deméter, y parte del año en el inframundo junto a Hades. Y así, el ciclo de la vida y muerte se selló. Cuando Perséfone estaba con Deméter, la tierra florece. Los campos reverdecen y el sol calienta con fuerza. Pero cuando regresa al inframundo, Deméter llora y la tierra muere. El invierno llega, el frío inunda los valles y la vida parece desaparecer. Y este es el origen de las estaciones que hoy conocemos. Una historia de amor y pérdida, de poder y sacrificio, que aún hoy marca el latir de nuestro planeta. Y así, en el eterno vaivén entre la luz y la sombra, Perséfone reina, como la reina del inframundo y de la primavera. Perséfone, joven y valiente, aceptó su destino, un destino marcado por la división entre dos mundos, la luz de su madre y la sombra de su esposo. Con el paso de los años, el corazón de Perséfone cambió. Lo que comenzó como cautiverio se transformó en una compleja relación con Hades. Un fenómeno que hoy conocemos como síndrome de Estocolmo. Es cuando la víctima desarrolla sentimientos hacia su captor. No fue una historia de amor perfecta ni libre, pero el equilibrio entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad, se mantuvo. Y con ese balance, el mundo continuó girando, las estaciones cambiando y la vida renaciendo una y otra vez. Perséfone, la eterna dualidad, la vida y muerte, luz y oscuridad, juventud y sabiduría. Ella representa el ciclo incesante de la naturaleza, el equilibrio necesario para que la vida prospere. Este mito no solo explica el cambio estacional, sino que fue el corazón de antiguos rituales. Los misterios eleusinos celebrados en secreto honraban el viaje de Perséfone, prometiendo a sus iniciados un renacer espiritual, una conexión en el ciclo eterno del alma y la tierra. Y así, la historia de Perséfone trascendió siglos, transformándose en un símbolo de esperanza, transformación y el misterio más profundo de la vida misma. Pero, ¿qué hay más allá de este mito? Podría ser que el ciclo de Perséfone no era solo una historia antigua, sino un eco profundo en nuestra propia existencia. Cada invierno que sentimos, cada primavera que renace,
¿No será acaso un recordatorio silencioso de que en lo oscuro también habita la luz? ¿Y que en la luz se esconde siempre la oscuridad? En el equilibrio frágil entre la vida y la muerte, ¿seremos nosotros también, sin saberlo, parte de un misterio tan antiguo como el tiempo mismo? Este mito tan antiguo y sombrío no es solo un cuento para explicar estaciones o ciclos. Es la historia de una hija atrapada, de un amor impuesto por la fuerza y de una madre consumida por la desesperación. Una historia donde el miedo, la sumisión y el dolor se entrelazan y donde la luz solo llega a visitar la oscuridad. Pero en el fondo, ¿qué tan diferente es el terror de la mitología cuando en él se esconde la verdad de nuestras propias sombras? ¿Qué opinas tú? Con esto hemos llegado al final de este episodio, que también simboliza el primer capítulo de mitologías dentro del baúl del misterio. No olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su reacción, compartir y comentar. Eso me ayudaría bastante. Cabe mencionar que este fue un segundo episodio a la carta patrocinado por Carlos Jiménez. Si tú quieres un video a la carta, por favor, vea la descripción del video. Y así sabrás los requisitos para pedir tu capítulo a la carta. Mando un cordial saludo a todos los suscriptores que me han estado apoyando en la página de YouTube. Gracias. Y a todos los que han escuchado los capítulos por las plataformas de audio. Estoy eternamente agradecido. Me despido de ustedes no sin antes comentarles lo siguiente. Mantengan sus ojos abiertos y sus mentes curiosas. Esto fue El Baúl del Misterio.